Pensad en una situación que, bueno, seguro que a quienes nos escuchan les resulta súper familiar. A ver, cuenta, cuenta. Pues típico fin de semana, una cena con amigos. Ujú. La clásica sobremesa. Exacto. Hay una conversación súper animada sobre cualquier tema trivial, da igual el qué, y de repente surge una duda. Un dato tonto que nadie se sabe. Eso es, un dato histórico que nadie recuerda bien, el nombre de un actor de una peli de los 90 o incluso una pregunta un poco más profunda que se queda ahí flotando en el aire. Ya. ¿Y qué ocurre en ese preciso instante? O sea, se genera una urgencia casi física en toda la mesa. Totalmente. Un impulso irrefrenable. Tal cual. Todo el mundo sacando el móvil del bolsillo para buscar una respuesta rápida en Internet. O sea, es automático. Es como si nos quemara la duda en las manos. Sí, sí. Y bueno, la pregunta que nos convoca hoy en este análisis a fondo de nuestras fuentes es precisamente esa. O sea, ¿por qué hacemos esto con tanta desesperación? Claro. ¿Es realmente una sed inagotable de conocimiento o es que la mente humana simplemente odia con todas sus fuerzas la incertidumbre? Pues a ver, es una imagen perfecta para empezar. ¿Verdad? Sí, porque ilustra algo sumamente profundo sobre nuestra naturaleza. Esa necesidad imperiosa de cerrar un debate, de, digamos, tapar el hueco de la ignorancia lo antes posible, no es necesariamente un síntoma de inteligencia brillante. Ni de curiosidad genuina, supongo. Exacto, cero. En realidad, y esto es lo que exploran los materiales que estamos analizando hoy, suele ser un mecanismo de defensa. ¡Ostras! Sí, un mecanismo evolutivo muy, muy antiguo. Y fíjate que en la actualidad no solo te arruina la sobremesa con los amigos, Ya. Va mucho más allá. va muchísimo más allá. Está en la raíz de casi todas nuestras crisis a nivel global, amplificándolas de una forma bastante alarmante. Madre mía. Pues hoy tenemos una misión fascinante por delante. Vamos a sumergirnos de lleno en las ideas extraídas de dos textos que son, de verdad, profundamente reveladores sobre la psicología humana y nuestro futuro colectivo. Son textos muy potentes, ¿eh? Sí, se llaman La madurez de no cerrar y La madurez interior. Y el objetivo principal hoy es entender esa inmadurez psicológica que nos lleva a huir del misterio constantemente Eso es. y explorar por qué esta incapacidad crónica para sostener una duda podría ser, literalmente, el mayor riesgo para la supervivencia de nuestra especie ahora mismo. Con todo el avance tecnológico incontrolable, claro. Exactamente. Así que, vale, vamos a desgranar esto, porque para entender el gran problema global, primero tenemos que mirar hacia adentro, hacia el mecanismo más íntimo de nuestra propia mente cuando se enfrenta a lo desconocido. Hay una cita en estos textos que, me dejó absolutamente helada la primera vez que la leí. Sé perfectamente cuál vas a decir. Seguro que sí. Dice textualmente, la mente no busca verdad, busca suelo. Buah. Es una frase contundente, ¿eh? Y da justo en la diana del problema. Es que te deja pensando. Totalmente. Porque cuando una pregunta genuina, o sea, una pregunta verdaderamente abierta, toca algo real en nosotros, lo que la mente experimenta en primera instancia no es curiosidad alegre. No, que va. No es vértigo, puro vértigo. Y no porque la pregunta esconda un secreto místico, insondable o algo así. Claro. Es porque desorganiza el sistema de seguridad que nuestro yo, nuestro ego, ha construido con muchísimo esfuerzo. O sea, te mueve los cimientos. Exacto. El yo necesita una imagen del mundo que sea estable, predecible, continua, básicamente para no sentirse a la intemperie. Claro, necesitas saber dónde está pisando. Eso es. Por eso, ante el inmenso vacío de ese no saber, aparece ese impulso irracional de responder rápido, de poner una etiqueta, de traducir algo inmenso e inabarcable a un formato que sea manejable y, sobre todo, seguro. A ver, para visualizar esto, yo me lo imagino como estar caminando tranquilamente por la montaña. ¿Vale? Y de pronto das un mal paso y resbalas al borde de un precipicio. Uf, qué angustia. Total. Pues en esa fracción de segundo de caída libre, la mente no se detiene a contemplar la majestuosidad del abismo. Ya, no te pones a mirar el paisaje. Cero. Ni te pones a analizar la geología del valle que tienes debajo, ¿sabes? Entras en pánico puro y duro. Claro. Y hace que las manos agarren la primera rama que encuentran para no seguir cayendo. Y lo peor, lo verdaderamente trágico de esta reacción, es que te da absolutamente igual si la rama está completamente podrida. O a punto de romperse, sí. Eso es. Lo único que importa en ese microsegundo es tener dónde apoyarse.
Tal cual. O sea, lo que la mente quiere detener no es la ignorancia, es la sensación de caída. Pues esa analogía del precipicio es extremadamente precisa, fíjate. ¿Sí? Sí, porque ilustra cómo en ese estado de urgencia psicológica la respuesta deja de ser un acto de inteligencia. Claro, ya no estás pensando. Exacto. Pasa a convertirse pura y exclusivamente en un refugio. La mente, digamos que prefiere agarrarse a una certeza falsa pero firme antes que soportar la inestabilidad de la verdad abierta. Wow. El yo, toda nuestra identidad construida, necesita continuidad, ¿sabes? Necesita seguir siendo el centro indiscutible de su propia narrativa. O sea, que si una pregunta es demasiado abierta... Pone en cuestión al propio individuo que la formula. O sea, desestabiliza su identidad y su sentido de control sobre la realidad. Claro, te desmonta. Eso es. Así que la mente interviene rápidamente, fabrica una certeza de la nada y se salva a sí misma de la angustia. Esto, lo vemos a diario en las noticias, por ejemplo. Totalmente. Ocurre un evento geopolítico súper complejo o un conflicto social enorme, y en cuestión de 5 minutos, las redes sociales están inundadas de opiniones absolutas e inamovibles. Sí, todo el mundo es experto de repente. Exacto. La gente no soporta la ansiedad de decir, no entiendo qué está pasando aquí. Ya. Así que se aferra a la primera opinión prefabricada que le da estabilidad, sin importar de dónde venga. Aquí no nos metemos en ideologías, simplemente es el mecanismo de buscar refugio. Me parece un apunte clave, de verdad. Y a ver, si la mente está tan aterrorizada por ese vacío que es capaz de agarrarse a cualquier rama podrida o a cualquier titular de noticias engañoso, ¿qué es lo que le hace exactamente a las grandes preguntas de la vida para convertirlas en algo seguro? Porque las fuentes hablan de un concepto que suena brutal. Literalmente lo llaman la mutilación de las preguntas, que suena a algo casi violento, ¿eh? Es que es una forma de violencia cognitiva, sin duda. Y ocurre mucho antes de que alguien pronuncie siquiera una respuesta. ¿Ah, sí? Sí. La mutilación empieza en el diseño mismo de la pregunta. Formulamos nuestras dudas de manera que no abran demasiado el misterio. Ya estamos limitando las opciones desde el principio. A ver, dame un ejemplo para que lo veamos más claro. Pues el texto pone un ejemplo brillantísimo y además muy clásico. Pensad en la gran pregunta: ¿quién creó el mundo? Vale. A simple vista parece una indagación filosófica inmensa, ¿no? La más profunda que podemos hacernos. Sí, parece súper abierta. Pero, si la analizamos con cuidado y con honestidad, vemos que ya viene con todo un programa preinstalado en su propia formulación. Ah, claro, el simple hecho de usar la palabra quién ya asume que hay un quién. Exactamente. Asume que hay un autor definido, que hay una intención detrás, que hubo un proceso de fabricación similar al nuestro, y sobre todo asume que el universo entero debe someterse a una lógica causal que resulta comprensible para nuestra pequeña mente humana. Ostras. Es verdad. El texto es tajante al respecto. O sea, eso no es indagar libremente, eso es encarrilar el pensamiento. ¿Lo llevas por donde tú quieres? Tal cual. La mente no está abriéndose al misterio insondable del origen, está construyendo un marco a su medida. Una pregunta domesticada, por así decirlo, una que sea capaz de soportar sin desintegrarse de puro terror existencial. Vale, a ver. Me toca hacer un poco de abogada del diablo aquí y llevarte la contraria un momento. Adelante, adelante. Porque entiendo el punto teórico y filosófico perfectamente. Pero en la práctica, o sea, somos seres humanos lidiando con problemas y con un estrés constante todos los días. Cierto. Si se me estropea el coche y el mecánico me da una respuesta rápida y me dice, mira, es la batería, pues eso es una certeza súper útil. Claro, te soluciona el problema. Exacto. Yo no quiero explorar el misterio de la combustión interna del motor. Yo lo que quiero es ir a trabajar, ¿sabes? Lógico. Entonces, ¿acaso encontrar una respuesta rápida no es simplemente eficiente? ¿Dónde está el límite exacto entre una verdad funcional, como la del mecánico, y esa certeza artificial de la que hablan los textos como si fueran una anestesia? Pues mira, lo fascinante aquí es cómo los textos diseccionan esa aparente eficiencia. Tienes toda la razón en el plano material y técnico. Vale. Si el coche se rompe o si un cirujano necesita detener una hemorragia, la certeza técnica y rápida es vital y es funcional. Obvio. Pero el problema surge cuando trasladamos ese mecanismo resolutivo del plano técnico al plano psicológico, existencial o relacional. Ah, vale. Durante demasiado tiempo la humanidad ha confundido la comprensión profunda con el alivio psicológico.
y son cosas diametralmente opuestas. Ya veo por dónde vas. O sea, una respuesta rápida sobre por qué una relación fracasó o sobre quiénes son los buenos y los malos en un conflicto social, puede tranquilizar muchísimo. Te quedas súper a gusto, claro. Te quedas a gusto, pero al mismo tiempo puede no contener ni una sola gota de verdad. A esto los textos lo llaman certezas artificiales. Me explota un poco la cabeza con esto, pero creo que te sigo. Es como en una discusión familiar típica, ¿no? Sí. Ante un problema en casa, rara vez nos paramos a preguntar limpiamente qué dinámica está ocurriendo aquí entre nosotros. Exacto. Lo que hacemos casi instintivamente es preguntar, bueno, ¿quién tiene la culpa de esto? Y esa pregunta ya nace totalmente secuestrada por el ego, ¿verdad? Absolutamente. Es el ejemplo perfecto, además. Funcionan literalmente como un cemento de secado rápido. Cemento de secado rápido, me gusta eso. Es que es así. Encuentras el hueco de la duda o el dolor en esa discusión familiar, viertes el cemento de tu certeza artificial, o sea, dices la culpa es del otro, y el vacío queda tapado. Y ya está, a otra cosa. De repente, el abismo de la responsabilidad compartida o del dolor que no comprendes vuelve a ser un terreno transitable y súper cómodo. La mente dice, vale, ya lo entendí. Tú eres el malo. Claro, te eximes de todo. Y en el preciso instante en que pronuncia esa frase, cancela por completo la posibilidad de desarrollar una inteligencia o una empatía más profunda. Porque ya tienes tu respuesta. Eso es. Como argumentan las fuentes, con estas certezas la mente no gana visión de la realidad, solo gana estructura para su propio ego. No ilumina, anestesia. ¡Wow! La mente se duerme en la tranquilidad de haber encontrado una explicación. Aunque esa explicación sea una rama totalmente podrida que, a la larga, pues destruirá la relación. O sea, es como si nos pusiéramos un tapón en los oídos para no escuchar la alarma de incendios del edificio y dijéramos, ¡hala, con total tranquilidad, problema resuelto, ya hay silencio! Tal cual. Una metáfora perfecta. Vale, entonces, una vez que hemos establecido que ir por la vida rellenando huecos psicológicos y relacionales con este cemento de secado rápido es un síntoma claro de inmadurez, creo que toca desmontar algunos mitos importantes. Fundamental. Tenemos que definir qué es entonces una mente verdaderamente madura. Y aquí es donde los textos rompen muchísimos esquemas preconcebidos, Sí que lo hacen, sí. Porque dejan clarísimo que la madurez interior de la que hablan no tiene absolutamente nada que ver con la moralidad tradicional. O sea, no se trata de ser un ciudadano ejemplar ni de ser una persona muy mística. Ni de tener unos valores éticos intachables. Exacto. Esa distinción es vital para no perdernos. No estamos hablando de ser buena persona en el sentido cívico o social. La madurez interior, según este análisis profundo, es fundamentalmente una capacidad cognitiva y psicológica. Es la rarísima habilidad de sostener una pregunta abierta sin sentir la necesidad compulsiva de mutilarla. De cerrarla rápido. Exacto. Sin encarrilarla. Sin salir corriendo despavorido hacia una conclusión precipitada que nos dé seguridad. Y en un nivel todavía más profundo, es la capacidad de observar la propia mente en funcionamiento. Observar la propia mente. Sí, es poder ver el movimiento del yo, ver surgir el ego, ver surgir el miedo a no saber, el deseo tremendo de tener razón. Ver todo eso, pero sin quedar atrapado ciegamente dentro de ese movimiento. Vale. A ver, para visualizar esto de observar la propia mente, a mí se me ocurre la analogía de ir al cine a ver una película de terror súper inmersiva. A ver. La mente inmadura es como un espectador que entra en la sala, se pone unas gafas de realidad virtual muy avanzadas y se convence por completo de que es el protagonista absoluto de la película. Medidísimo en el papel. Totalmente. Cada vez que aparece el monstruo, el tío sufre de verdad, suda, el corazón se le acelera, reacciona como si su vida estuviera en peligro inminente, ¿sabes? Claro. Está totalmente identificado con lo que pasa en la pantalla. Sí, sí. En cambio, la madurez interior sería, pues, el acto consciente de quitarse las gafas de realidad virtual, dar un paso atrás y darte cuenta de que, en realidad, estás sentado en una cómoda butaca de terciopelo. Exacto. Estás viendo cómo se proyectan luces y sombras en una tela, observas el mecanismo del terror, ves perfectamente cómo la película intenta manipularte y asustarte. Pero ya no te asusta. Claro, ya no suprimes la imagen ni te peleas con la pantalla. Simplemente, al ver el truco desde la butaca, pues la película pierde toda su tiranía sobre ti. Es una imagen excelente, fíjate. ¿Verdad? Sí, porque capta la esencia del observador que se desidentifica del mecanismo ciego del ego.
Fíjate que el texto describe esta adquisición de madurez como una mutación silenciosa. Mutación silenciosa. Me encanta. Es que no implica luchar heroicamente contra el ego, ni intentar destruirlo mediante la moral, lo cual, a ver, sería otra trampa del propio ego. Claro, sería más de lo mismo. Solo implica verlo en acción. Como esa película de terror que decías. Y lo verdaderamente trágico de nuestra época contemporánea es que este desplazamiento fundamental, este paso hacia la butaca del cine, no se enseña en prácticamente ninguna parte. Ya, en los colegios desde luego que no. En absoluto. Ningún sistema educativo tradicional, ninguna estructura cultural de éxito premia esta lucidez. Todo lo contrario. Exacto. Vivimos en una sociedad hipersaturada e impulsiva que valora infinitamente más la rapidez de respuesta y la productividad ciega que la claridad interior. Totalmente. Y sin embargo, es esta misma madurez silenciosa la que cambia de forma radical cómo nos relacionamos con el resto del mundo. Claro, y creo que aquí el puente es súper evidente. Porque si volvemos a la analogía del cine, o sea, si yo estoy atrapada con las gafas de realidad virtual puestas, convencida de que mi película de terror o mi drama es la única realidad absoluta, entonces, por pura definición, estoy tratando a todas las personas a mi alrededor como simples actores secundarios. Efectivamente. Son los villanos que me atacan, los salvadores que necesito, o simples extras en mi escenario. ¿Sabes? No los estoy viendo a ellos realmente, estoy viendo el papel que juegan en la narrativa de mi propio ego. Es así como la inmadurez corrompe las relaciones. Lo has hilado a la perfección. Es exactamente así. Cuando la mente madura, da ese paso a la butaca, y el ego ya no está constantemente a la defensiva buscando confirmación para su propia película, la relación con el otro sufre una transformación profunda. Cambia todo. Deja de ser un escenario agotador, de competición, de dominio, de sumisión o de mera utilidad. Qué alivio, la verdad. Es un alivio tremendo, porque cuando no se están proyectando constantemente las propias carencias, los miedos ocultos o las necesidades de seguridad sobre los demás, el otro deja de ser un espejo deformante en el que solo buscas tu propio reflejo. ¿Ya lo ves cómo es? Eso es. Por primera vez, uno puede ver al otro como una presencia real e independiente. Se elimina de raíz el veneno de la comparación y la instrumentalización humana. Del ego, de las relaciones personales. Sí, temas muy de tú a tú. Temas que a alguien le podrían sonar, no sé, a una charla de café filosófica o terapéutica. Pero los textos de repente dan un giro radical, casi de vértigo, y conectan directamente esta inmadurez psicológica con el mayor peligro de supervivencia a escala planetaria para la humanidad. Así es un salto enorme. Nos explican un desfase aterrador en el que vivimos hoy en día. O sea, tenemos unas capacidades tecnológicas gigantescas. Operamos casi a un nivel de dioses, modificando el clima y creando inteligencia artificial. Sí. Pero seguimos funcionando internamente con la misma estructura psicológica tribal y reactiva de hace decenas de miles de años. Nuestros motores de decisión siguen siendo el miedo visceral, el deseo de pertenencia y esa reactividad ciega. Pues mira, si conectamos esto con el panorama general, la tesis central de los textos es completamente demoledora para nuestro tecno-optimismo habitual. A ver. Argumentan que la tecnología, en sí misma, no es una amenaza intrínseca. O sea, un algoritmo de recomendación, un servidor de datos o un modelo de IA no son inherentemente malvados ni peligrosos por naturaleza. Claro, son herramientas. El verdadero peligro, el riesgo existencial verdaderamente crítico, es la ausencia total de una mente humana madura, capaz de sostener y dirigir esa tecnología. Eso da miedo, ¿eh? Da muchísimo miedo. Porque lo catastróficamente peligroso es tomar toda esa impulsividad humana cruda, esos miedos tribales no resueltos, esa necesidad imperiosa de certezas artificiales y dogmas de la que hablábamos. Sí. Y multiplicarlas por 1.000.000 mediante máquinas que operan a la velocidad de la luz. Madre mía. Por eso, las fuentes afirman de manera categórica que nuestra gran crisis global actual no es fundamentalmente una crisis política. No. Ni una crisis económica, ni siquiera un problema técnico de emisiones o de cambio climático. Es, ante todo, una crisis epistemológica. Frena ahí un segundo. Creo que vale la pena detenernos en ese término para que nadie se nos pierda. ¿A qué nos referimos exactamente con crisis epistemológica en este contexto? Claro. A ver, es un término denso, pero es crucial entenderlo. Cuando hablamos de epistemología, hablamos de cómo sabemos lo que sabemos. ¿Vale? Por tanto, una crisis epistemológica no es una crisis sobre qué datos tenemos a nuestra disposición, sino sobre cómo nuestra mente procesa la verdad,
la realidad y el conocimiento. O sea, el filtro que usamos. Exacto. Es la incapacidad colectiva para distinguir entre la realidad y la proyección de nuestros propios miedos. Es literalmente una mente inmadura, asustada y reactiva, fabricando y empuñando herramientas de una potencia casi divina. Entendido. Pero claro, eso me lleva a una duda muy práctica que me surge al leer todo esto. Dime. Si la tecnología actual funciona como un amplificador gigantesco y ultra rápido de nuestra propia inmadurez y de nuestra reactividad. La conclusión lógica para alguien que lea esto y busque esa famosa madurez interior debería ser, no sé, huir al bosque. Ya, desconectarse de todo. Claro, deberíamos fomentar un aislamiento radical y tirar el móvil por la ventana para no ser devorados por la trampa de este sistema hiperrápido. Es una deducción súper comprensible ante la magnitud del problema, la verdad. Pero las fuentes plantean una salida radicalmente diferente y mucho más integrada en el mundo moderno. Menos mal. Sí, sí. No proponen en ningún momento el ludismo ni la destrucción de las máquinas o el aislamiento en una montaña. Explican que una mente que ha alcanzado cierta madurez interior interactúa con la tecnología desde un paradigma completamente distinto. ¿Cómo es eso? Pues que la utiliza como una extensión puramente funcional y nunca como una prótesis emocional. Ah, vale, déjame aventurar un ejemplo a ver si lo capto bien. Venga. Me imagino que la diferencia práctica es, por ejemplo, sacar el móvil del bolsillo para buscar una ruta en una aplicación de mapas porque, objetivamente, necesitas llegar a una dirección concreta en una ciudad que no conoces. Claro, eso es utilitario. Eso es funcional. Frente a, por otro lado, quedarte atrapado haciendo un scroll infinito en redes sociales a las 2 de la mañana. Típico. Sí, consumiendo indignación tras indignación, simplemente para anestesiar la ansiedad de sentirte solo o para no escuchar tus propios pensamientos antes de dormir. La diferencia va por ahí. Es un ejemplo brillante y, fíjate, dolorosamente cotidiano que ilustra perfectamente el punto. Es que a todos nos ha pasado, ¿eh? A todos. La diferencia reside en el origen del impulso. La mente inmadura utiliza el dispositivo tecnológico para fugarse de sí misma, para verter ese cemento sobre el vacío del que hablábamos al principio. Claro, para no sentir. Exacto. Convierte una herramienta que es neutral en una expansión de su propio miedo, o en una máquina incansable dispensadora de dopamina, de validación social y de certezas prefabricadas. Ya, es tristísimo visto así. En cambio, cuando existe esa claridad interna, esa capacidad de estar sentado en la butaca observando la película, uno usa la tecnología porque hay una función real que cumplir. Eres tú usando la herramienta, no al revés. Tal cual. La tecnología sirve al propósito del ser humano, facilita su vida material, pero no lo sustituye psicológicamente ni distorsiona su identidad profunda. Si la inmensa potencia externa que nos proporcionan las máquinas está equilibrada y acompañada por una potencia interna equivalente. O sea, por una humanidad madura. Eso es. Entonces, esa tecnología se vuelve verdaderamente segura y nos hace florecer como especie. Es decir, el problema nunca ha sido el móvil inerte que está sobre la mesa de la cena, esperando. No, el pobre aparato no tiene la culpa. El problema es el pánico sordo a quedarnos en silencio con nuestros propios pensamientos, que nos empuja a agarrar ese trozo de cristal y metal como si fuera un salvavidas en medio del océano. Exactamente. Y así, paso a paso, llegamos a la encrucijada final, al auténtico clímax de este análisis. Los textos argumentan, con una lógica aplastante, que si no resolvemos este profundo desfase interno, todo lo que la humanidad intente construir en el exterior está condenado irremediablemente al fracaso o a la distopía. Sin duda. O sea, podemos diseñar sobre el papel el mejor sistema político del mundo, podemos imaginar una economía perfectamente circular y superjusta, o inventar una IA revolucionaria. Sí, todo eso suena muy bien. Pero si todo ese andamiaje está operado y diseñado por mentes inmaduras y asustadas, el sistema se corrompe inevitablemente. Es inevitable, sí. La inmadurez de los creadores se replica en la creación. De hecho, hay una tesis central, una frase en las fuentes que resume todo este viaje. Y dice, lo que no se ve se repite, lo que se ve se transforma. Es que podemos considerar esa frase casi como la ley de hierro de la psicología humana aplicada a la historia de la civilización. Es súper profunda. Es que piénsalo. Si la humanidad como colectivo y como especie no es capaz de detenerse a ver sus propios mecanismos ciegos, sus miedos ancestrales, sus fugas compulsivas, sus constantes mutilaciones de la realidad para buscar seguridad artificial... Todo lo que hemos ido comentando. Exacto. Si no vemos eso, estamos matemáticamente condenados a repetirlo, de forma sistemática. Y amplificado por la tecnología, además.
Claro. Y da igual qué tan sofisticadas o brillantes sean nuestras nuevas herramientas. Simplemente vamos a programar nuestros prejuicios en los nuevos algoritmos. Construiremos cámaras de eco muchísimo más eficientes y diseñaremos armas más precisas impulsadas por los mismos odios tribales de siempre. Es un bucle. Es un bucle peligrosísimo. La inmadurez psíquica se infiltrará y se replicará en las nuevas instituciones, en las leyes, en la inteligencia artificial. Ya. Si por el contrario somos capaces de ver ese mecanismo operando, de ocupar ese lugar del espectador maduro en la butaca del cine, entonces y solo entonces el ciclo automático se rompe y ocurre la verdadera transformación. Wow. Por eso los textos afirman sin dramatismos pero con contundencia que nos dirigimos a gran velocidad hacia una de dos realidades posibles. A ver, ¿cuáles son? O la especie madura interiormente y florece integrando toda su tremenda potencia externa. Vale, ese es el escenario bueno. Sí. O seguimos caminando ciegos, empuñando herramientas de dioses con mentes asustadas, y nos encaminamos hacia la disolución, vaciándonos y fragmentándonos cada vez más rápido. No hay términos medios en esto. Es blanco-negro. Es una bifurcación histórica absoluta. Entonces, ¿qué significa todo esto al final del día? O sea, resumiendo todo este intenso recorrido que hemos hecho, nos damos cuenta de que esta famosa madurez interior no es ni de lejos un mero adorno espiritual para sentirse súper zen o relajado los domingos por la tarde, ¿sabes? Para nada, no es un hobby. Ni tampoco es un lujo ético reservado para filósofos con mucho tiempo libre. Es literalmente una condición estricta de supervivencia evolutiva. Tal cual. El futuro de nuestra especie en este planeta no depende de la asombrosa potencia del próximo microchip cuántico que logremos diseñar en un laboratorio, ni de cuántos miles de millones de datos podamos procesar por segundo en la nube. Depende pura y exclusivamente del nivel de comprensión interna, de la claridad mental con la que decidamos utilizar ese microchip. Conocerse a fondo o repetirse trágicamente. Exacto. Ese es el verdadero y único eje sobre el que gira el futuro humano. Y fíjate que esto plantea una disonancia muy interesante para cualquiera que observe cómo operamos en la sociedad contemporánea. Ujú. O sea, se nos ha enseñado desde pequeños que la inteligencia suprema consiste en acumular. Acumular datos, marcos teóricos, respuestas rápidas, títulos. Totalmente, el que más sabe, gana. Exacto. Pero aquí vemos expuesto que la verdadera inteligencia, la auténtica limpieza mental que requiere el futuro, consiste en algo casi opuesto. ¿En qué sentido? En llegar honradamente hasta donde uno ve con claridad. Y allí donde uno no ve, donde empieza el misterio, simplemente no rellenar. No inventar una certeza artificial para calmar la angustia. Es sostener el vacío. Y eso, fíjate, requiere un nivel de honestidad intelectual infinitamente superior al de simplemente repetir la respuesta correcta. Es un concepto para enmarcar, de verdad. Donde no veo, no relleno. Para todas las personas que valoran estar profundamente informadas, que buscan comprender las capas de este mundo tan complejo en el que habitamos, Sí, quizá la lección más contracultural y valiosa que se extrae hoy de estas páginas es exactamente esa. El verdadero atajo para ser una persona inteligentemente adaptada al mundo actual no es atiborrarse obsesivamente de marcos explicativos supercomplejos o doctrinas políticas o datos sueltos de Internet. exacto, eso es ruido. La verdadera fuerza reside en tener el inmenso e inusual valor de poder decir no lo sé, sin sentir ni por un instante que el suelo se abre bajo los pies. Es difícil, ¿eh? Es dificilísimo. Es cultivar la rara capacidad de permanecer en silencio dentro de la pregunta. De hecho, hay una idea que subyace de forma sutil en todo este material analizado y que resulta verdaderamente estimulante si la proyectamos hacia el futuro de nuestra sociedad. A ver, cuéntame. Pensad en esto por un momento, a modo de reflexión final para quienes nos escuchan. Nuestra cultura, y de manera muy específica la totalidad de nuestro sistema educativo moderno, están diseñados desde preescolar hasta la universidad para premiar y aplaudir al individuo que levanta la mano el primero. El empollón de la clase, vamos. Claro, el que ofrece una respuesta rápida, segura y contundente, sin importar si es una certeza artificial. Ese es nuestro modelo indiscutible de éxito social. Tristemente sí. Pero, si tomamos en serio esta necesidad vital y urgente de madurez interior para sobrevivir a nuestra propia tecnología,
¿Cómo sería imaginar una escuela del futuro que invirtiera por completo este paradigma obsoleto? ¡Ostras, qué interesante! ¿Qué pasaría con la humanidad si, en lugar de poner siempre las notas más altas a los alumnos por escupir certezas prefabricadas a gran velocidad, los sistemas educativos empezaran a calificar a las personas por su inmensa capacidad, por su inquebrantable valentía para sentarse en absoluto silencio, cómodamente y sin ansiedad, frente a un misterio irresoluble, ¡Wow! sin ceder jamás al impulso de mutilarlo o rellenarlo con respuestas fáciles? Es una imagen tremendamente potente para dejar resonando de verdad. O sea, imaginemos por un instante un aula entera de seres humanos aprendiendo, juntos, a no tenerle miedo absoluto al vacío del no saber. Sería otro mundo. Sería otro mundo por completo. La próxima vez que surja una de esas dudas triviales o profundas en medio de una cena y uno note ese conocido cosquilleo en los dedos pidiendo a gritos sacar el móvil para buscar la salvación de un dato, Ese picorcillo, sí. ese impulso, pues uno siempre puede intentar hacer una pequeña pausa, intentar quedarse sentado en la butaca observando la película, observar esa urgencia ansiosa del ego, soltar el teléfono sobre la mesa y ver si existe la capacidad de sentarse ahí tranquilamente junto a los demás a disfrutar del simple y antiguo misterio de no saberlo todo. Maravilloso. Ha sido un auténtico placer compartir y explorar esta profunda reflexión. Que paséis un excelente y muy consciente resto del día. Y bueno, ojalá las mentes se mantengan siempre abiertas y las preguntas intactas. Ha sido un intercambio de ideas realmente esclarecedor. Hasta la próxima oportunidad de análisis. Y dejemos que ese fértil no saber nos mantenga a todos verdaderamente despiertos.